Y he titulado la palabra en esta mañana bajo el tema Cuidando y alimentando la fe en Cristo y en su palabra. Hermanos, la fe en Cristo y en su palabra es lo que hace que nosotros seamos cristianos. Escuchen bien. Somos cristianos porque hemos recibido al Señor y lo estamos siguiendo. Somos cristianos porque hemos creído en la palabra y hemos creído en Cristo y en su palabra. Yo he creído en Cristo y he creído en su palabra. Usted ahí donde está sentado, ahí donde está escuchándome, usted ha creído en Cristo y lo ha hecho su Señor como yo, y lo ha hecho su Salvador como yo. Y hemos creído en la Biblia como tal. Eso es lo que hace que seamos cristianos. Hemos creído en todo el follaje de la Biblia sin reparos. Iglesia, escúcheme en esto, sin reparos, sin peros, sin ponerle problema a Dios. Hemos creído en la Biblia sin reparos. Hemos creído en la palabra de Dios sin objeciones. Ustedes deben entender algo, y esta palabra espero que les produzca madurez, espero que les produzca firmeza cristiana, les produzca estabilidad cristiana. Usted debe saber algo, que hay personas, y deben haber muchas personas, que tropiezan en la palabra. Por A, por B o por C, tropiezan en la palabra. Por favor, nosotros no debemos tropezar en la palabra. Debemos creer en Dios, creer en su palabra y seguir adelante. Les decía el domingo, iglesia, que no creo en la predestinación, pero creo en la soberanía de Dios. Y me gustaría que usted igualmente conmigo no crea en la predestinación, porque ni modo, pero creamos en la soberanía de Dios. Dios es soberano, alabado sea Dios, y Él hace lo que a Él le place. Entonces, cada día para nosotros es una bendición, y estar en su casa, estar en el Evangelio, estar en su camino es una ganancia. Lo que no entendamos acá, iglesia, les digo algo, lo vamos a entender allá. Lo que no comprendamos acá, lo vamos a comprender allá. Dice la palabra que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas a nosotros. Conformémonos con eso, con lo que hemos recibido de Dios. ¿De acuerdo? Lo demás lo vamos a entender allí. Alabado sea el Señor. La fe en Cristo y en su palabra es lo que hace que seamos cristianos. Ese día que usted oyó de Cristo, ese día que usted estuvo frente a la palabra, el Señor lo tocó, la gracia estuvo sobre usted y usted la recibió. La misericordia de Dios estuvo sobre usted. Usted la pudo rechazar o la pudo aceptar, y usted la aceptó. Alabado sea el Señor. Usted pudo resistir la gracia, pero usted no la resistió. Usted se rindió a la gracia como yo, como nosotros. Y a partir de ahí nos convertimos en cristianos, en seguidores de Cristo. Y creo que lo seremos con el favor del Señor hasta la muerte, hasta la eternidad, con el favor del Señor. La fe, esta palabra tan breve, pero a la vez tan grande, tan pequeña pero tan grande. La fe es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios. Escuchen esto, por favor. La fe en Cristo y en su palabra es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Porque Dios ayuda al hombre. Cuando el hombre
pecó contra Dios, fue violentado espantosamente por el enemigo. El enemigo lo violentó como él quiso. Lo ultrajó, lo mató, le mató el espíritu, el sentido común. Los sentidos espirituales fueron cegados y el hombre quedó en tinieblas y a tientas. Al ratico aparecieron los ídolos porque necesitó de tocar para creer. Necesitó de ver un matacho para creer. Necesitó de tocar para creer, ver un matacho para creer. Pero Dios vino y no lo dejó irredento. Se vino con todo a redimir la humanidad. Y mire a quién nos envió. Mire a quién nos dio lo más valioso de Él, a su Hijo, para redimirnos. Lo más valioso de Él para rescatarnos, para salvarnos, para restaurarnos, para redimirnos. Entonces Dios ayuda. ¿Sabe? Estamos aquí porque Dios nos ayudó a venir. Tal vez hubo una barrera. Hubo como una mano que no lo dejaba salir, como un lazo que lo tiraba hacia atrás. Pero usted hizo el esfuerzo, puso el propósito y Dios lo ayudó. Dios ayuda y aquí estamos en su casa, oyendo la palabra, dándole gloria. Estamos en el templo, estamos en la casa de Jehová, estamos en el lugar correcto, a la hora correcta. Gloria a Dios. Dios ayuda. Dice el Señor: yo iré delante de vosotros, yo estoy contigo como poderoso gigante. Y la fe es un don, es un regalo que Dios nos ha dado. Escuchen esto. ¿Por qué? Escuchen esto. Porque las promesas de Dios, porque es Dios el que habla y el que promete, son tan grandes y tan sublimes y eternas, que indiscutiblemente el hombre necesita el don de la fe para recibirlas y poderle agradar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Espero que esto lo reciban y lo atesoren. Las promesas de Dios son tan grandes, tan sublimes y eternas, que el hombre indiscutiblemente necesita el don de la fe para poderlas recibir, para poderlas aceptar. Porque el que habla no es hombre alguno, el que habla es Dios, y Él habla en la capacidad de Él y en la dimensión de Él. ¿Me estoy explicando? Por eso, bienaventurados los hombres y las mujeres que hemos creído en Él y que hemos creído en su palabra. Bienaventurado el hombre y la mujer, bienaventuradas las personas que hemos creído en Él y que hemos creído en su palabra. Gloria al Señor. Bienaventurados, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Escuchen eso. Debemos ser hombres de fe, mujeres de fe. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da ese regalo, aumenta ese regalo. Pasa de ser un fruto a un don, y usted se convierte en un hombre de mayor fe, en una mujer de mayor fe, porque el Espíritu Santo hace esa labor en nosotros. ¿Se acuerdan de los frutos del Espíritu? Ahí están. Y de los dones del Espíritu, ahí están. La fe en Cristo y en su palabra determina la vida en la tierra de una persona. La fe en Cristo y en su palabra determina la vida de una persona en la tierra. Determina la vida en la tierra de una persona. Y también determina la vida en la eternidad de la persona. Impresionante cuán necesario es Cristo en la vida del hombre. Es necesario. No puede faltar Cristo en la vida de una persona, porque Cristo determina la vida de la persona acá en la tierra y determina la vida de la persona en la eternidad.
cuán necesario es Cristo en nuestra vida. Nosotros, los que ya lo hemos conocido, los que lo hemos recibido, hermano, agárrelo, no lo vaya a soltar. Agarrémonos de Él, abracémonos de Él. Digámosle, por favor, no te vayas de mi vida. No lo vayas a soltar, no le vaya a dar más importancia a otros, a otra cosa, a otro ser, a otra actividad que a Él. No le vaya a dar más importancia a otra actividad que a Él. No lo vaya a soltar, no vaya a aflojarlo. Retén lo que tienes. Debemos retener lo que hemos recibido, apreciarlo, valorarlo. Debemos retener lo que hemos recibido para que ninguno tome tu corona. ¿Quién sabe si para que nosotros hubiéramos conocido a Cristo sería que alguien descuidó la corona? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si alguien adelante está esperando que nosotros descuidemos la corona? ¿Quién sabe? No lo sé. Pero lo que sí sé es que debemos guardar lo que hemos recibido. ¿Me están oyendo? Por favor, espero que reciban esta palabra. Espero que la reciban. Debemos retener lo que hemos recibido, porque lo que hemos recibido no es cosa pequeña. Lo que hemos recibido no es algo que se pueda comprar allí en el mercado, no es algo que se pueda comprar en una vitrina. Lo que hemos recibido es algo único y grande. Alabanzas. Hemos recibido la vida eterna, hemos recibido el perdón de nuestros pecados. No sé cuántos están agradecidos con el Señor por esto, porque el Señor nos ha perdonado, nos ha lavado en su sangre y nos ha hecho justos. Ha inscrito nuestros nombres en el libro de la vida y allá está mi nombre, allá está su nombre, allá está nuestro nombre en el libro de la vida, y usted sabe lo que significa eso. Permítame predicar una palabra bíblica. Cuidado, no suelte, no afloje lo que ha recibido, no lo afloje. Reténgalo y no le dé más importancia a otra actividad más que a Cristo. Ténganlo presente. Hagamos de Cristo lo más importante de nosotros. Hagamos de Cristo lo que Él es, el Señor de nuestra vida. ¿Oyó? Él no es un invitado común. Él no es un huésped por ahí común. Él es el Señor, Él es el amo, Él es el que nos compró en la cruz del Calvario. Yo les he enseñado que con Él tenemos una deuda, pero no cualquier deuda. Y les he enseñado, y si logro comprender bien, creo que ahí estoy bien. Las deudas económicas, usted las paga con el dinero equivalente y quedó pago. ¿De acuerdo? Usted debe 1,000 pesos, los paga y ya, pagó la deuda. X dinero lo paga y ya pagó la deuda, un igual. Hay un equivalente, hay un igual. Pero las deudas de gratitud, si yo lo logro entender bien, las deudas de gratitud nunca se pagan. Nunca. Y con Él tenemos una deuda de gratitud eterna. Por todo lo que hizo por nosotros. Todo lo que somos y todo lo que hizo y sigue haciendo por nosotros. Tenemos una deuda de gratitud eterna. Por eso debemos, hermanos, cuidar y alimentar la fe. Quiero que usted sea una mujer de fe en Cristo y en la palabra. Quiero que usted sea un hombre de fe en Cristo y en la palabra. Cuando hablo con algunos de ustedes y me dejan ver su fe en el Señor y en la palabra, aunque ustedes no se den cuenta, ustedes me ministran. Cuando hablo con la hermanita Marina, ella me ministra, ¿sabe? Porque es una mujer de fe en el Señor y en la palabra. Me acuerdo de mi madre, así era mi mamá. Debemos ser hombres y mujeres de fe en Cristo y en la palabra. Jóvenes, aunque están tiernitos, sean jóvenes y niñas de fe en Cristo. Hagan de Cristo todo para ustedes.
Hagan de Cristo todo para ustedes. Hagan de Cristo todo para ustedes. Jóvenes, hagan de Cristo todo para ustedes. Les he venido diciendo en esta semana que en este camino hay dificultades y habrán dificultades. No se deje vencer por esas dificultades. Habrán tropiezos, habrán fosos, habrán barreras, habrán dificultades, habrán desánimos. Por favor, no se deje vencer por ello. Fortalézcase en el Señor y sigamos adelante, porque esto es sobrenatural. Todo lo demás de la vida de la tierra es natural. Usted debe entender eso. Todo es natural, todo es natural. Todo es natural. Esto es sobrenatural y tiene trascendencia eterna. ¿Cómo escaparemos, dice la palabra, si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidáramos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Y le dijo el apóstol Pedro al Señor: Señor, ¿pero a quién más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde más iríamos? Por eso dijo el Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Permanezcan en mí. ¿Les va bien? ¿Les irá bien? Permanezcan en mí. Permanezcan en mí. ¿Les irá bien? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Se van a secar como pámpanos cortados. Se van a secar y van a quedar aptos para el fuego. Van a quedar aptos para el fogón. Van a quedar aptos para el fuego. Por eso debemos estar adheridos a Cristo lo más que podamos, lo mejor que podamos. Por eso debemos cuidar y alimentar la fe. La fe es viva y es muy pequeña, como un grano de mostaza. La fe es un elemento vivo, escúcheme. Y como es vivo, puede crecer o puede menguar. Como es un elemento vivo, la fe puede crecer o puede menguar. ¿Están oyendo? Porque es un elemento vivo que está dentro de nosotros y está tonificando todo nuestro ser. Lo primero que hace es darle vida al Espíritu. Y el Espíritu nos lleva a comunicarnos con Dios, con el Creador. Emerge hacia arriba. Y entonces el alma y el cuerpo están acá, porque el Espíritu está dominando, porque el Espíritu está reinando, porque Él es el que está mandando. Él es el jinete del caballo. Él es el jinete del potrillo. El Espíritu. Por eso estamos acá. La fe es viva y es muy pequeña, como un grano de mostaza en el mejor de los casos. Por eso hay que cuidarla. Usted tiene que cuidar la fe. Iglesia, ovejita del Señor. Usted tiene que cuidar la fe y tiene que alimentarla. Tiene que cuidar la fe. Yo mismo tengo que cuidar mi fe. Yo mismo tengo que cuidarla. Y tengo que cerrar los oídos a muchas cosas que se oyen afuera. Oigan bien, tengo que cerrar los oídos y cerrar mis ojos. No veo nada y no oigo nada y sigo adelante con mi Cristo. ¿Me están oyendo? Usted tiene que cuidar su fe. Tiene que alimentarla. Por eso debemos cuidar la fe. ¿Y qué es cuidar? Un ejemplo, usted está cuidando a un niño, me puede decir con total precisión lo que significa cuidar. Eso mismo tiene que hacer usted con su fe, cuidar su fe y alimentarla. Usted está pendiente del niño, de los peligros que le pudieran dañar, espantar los peligros y alejar el niño de los peligros, alejarlo de un precipicio, alejarlo de las escaleras, alejarlo de un gato que lo puede aruñar, que lo puede morder, de un perro bravo, de una persona que le pudiera hacer daño.
¿Estoy hablando verdad o estoy equivocado? Y tiene que estar pendiente del alimento del niño, muy pendiente, muy cuidadoso y muy pendiente del alimento del niño. Más o menos eso es lo que tenemos que hacer con la fe. No sé si usted ha cuidado la fe o la ha dejado a la aventura, como un barquito en el mar sin dirección, no sé. Espero que no. Espero que cada mensaje que usted oye acá de este obrero del Señor sea importante para usted. Espero que sea importante para usted. Yo soy responsable, imagínese, de lo que le enseño, imagínese. Por eso le pido a Dios de rodillas cada día y cada vez que me dé la palabra, y Él me la da. De rodillas le pido a Dios el mensaje, el alimento, la palabra, y Él me da la palabra para ustedes, para mí y para ustedes. Y le digo: Señor, por favor, ¿qué quieres darnos? Y pasan muchas ideas por mi mente, han pasado muchos temas por mi mente, pero no es así. Es un asunto de recibir para dar. No es un asunto de predicar donde uno abre la palabra. Es un asunto de recibir para dar. Usted debe cuidar su fe, porque afuera el mundo está contaminado, hay mucha polución espiritual, mucho interés económico. Ustedes saben cómo he sido yo con ustedes en la parte económica. Ustedes saben cómo he sido yo con ustedes en la parte material. Sí, saben, sí pueden dar fe de mí. Ustedes saben cómo he sido yo con ustedes. Y así soy, y así he sido, y así soy siempre. Yo no estoy correteando a nadie, ni profetizándole al oído, ni visitándolo para que me dé dinero. Nunca lo he hecho, hasta me siento mal con eso, con una actitud así. Lo que sí espero es que la iglesia sea fiel con sus diezmos y sus ofrendas, porque en mi trabajo y en mi sustento, eso sí espero de todos ustedes, como lo son, que sean fieles en sus diezmos y en sus ofrendas, porque es bíblico, ¿no? Es bíblico. Y a uno le va bien, cuando uno diezma y ofrenda, a uno le va bien. Yo llevo más años que muchos de ustedes diezmando y ofrendando, y Dios ha sido fiel conmigo. Su misericordia ha estado conmigo, y estará, le pido de rodillas, que esté siempre conmigo y con todos ustedes. Pero afuera hay mucha contaminación, mucha polución, mucho interés. Hay iglesias donde pactan todos los santos días de culto sin necesidad, porque ya no necesitan. Allí venga que uno necesite, que el templo necesite, pues se hace lo bíblico, porque es bíblico, y ya se descansa. Pero sigue uno cumpliendo con sus deberes básicos, los diezmos y las ofrendas, porque es el sueldo del pastor. ¿Me están oyendo? Es mi sustento, es el salario de su pastor, que soy yo, Debemos cuidar la fe y poner todo el empeño en ello. Cuidar significa asistir, guardar, conservar, mirar uno aquello que está cuidando. ¿Cómo está su fe en Cristo y en su palabra? ¿Cómo está? Ponga su atención en su fe. Exíjase, autoevalúese. ¿Me están oyendo? Autoevalúese. Tenemos que autoevaluarnos. ¿Cómo estamos? Habla de vigilante, de alguien que vigila, alguien que cuida excesivamente. La fe tenemos que sobreprotegerla. La fe en Cristo y en su palabra debemos que sobreprotegerla, ser muy cuidadosos de nuestra fe en Cristo y en su palabra, en lo que hemos creído,
de Él y de su palabra. Y lo que les he dicho muchas veces, el cuadro doctrinal, ahí está todo. Ahí está todo en ese cuadro bendito de la doctrina que ha sido extractado de la palabra de Dios. Ahí está todo de una manera simplificada. En esencia, toda la palabra de Dios en la doctrina. Ahí está. Estoy compartiendo por la emisora este tema y apenas comencé y me siento muy bien de poder compartir estas verdades a las personas. Y continuaré con el favor del Señor en vivo dando la palabra hasta que termine la doctrina. Usted tiene que cuidar su fe, cuidarla en Cristo y en la palabra. ¿Y qué es alimentar? Es dar alimento, suministrar a una máquina en movimiento la materia que necesita, dar fomento y vigor mediante el alimento, lo que sirve para mantener la existencia. La fe hay que alimentarla porque es viva. Ahorita me permitiré enseñarle y presentarle los alimentos de la fe. La fe en Cristo y en su palabra debemos cuidarla contra viento y marea. Iglesia, escúcheme en esto. La fe en Cristo y en su palabra debemos cuidarla contra viento y marea. Viene a mi mente en este momento la armadura de Dios. ¿Por qué será? Por lo mismo que estamos hablando. Mire la congruencia de la palabra con el mensaje, o la congruencia del mensaje con la palabra. Al Señor le doy las gracias. ¿Por qué será que el cristiano debe tener su armadura? ¿Y por qué será que debe tener junto con la armadura el escudo? ¿Y por qué será que debe tener junto con la armadura la espada? ¿Por qué será? Debemos defender y cuidar la fe en Cristo y en su palabra contra viento y marea. Alabado sea Dios. Con fuerza, con celo, con cuidado. Bendito sea el Señor. Esto nos hará ser buenos cristianos. Esto nos hará ser cristianos definidos, cristianos declarados. Que el mundo sepa que somos cristianos. Querido joven, no le vaya a dar pena que el mundo sepa que usted es cristiano. No le vaya a dar pena que sus amigos sepan que usted es cristiano, que se congrega en una iglesia. No le vaya a dar pena, porque si le da pena de Cristo, no hay problema. Cristo le da pena de nosotros. Cristo le va a dar pena de nosotros. Esta palabra hace que seamos buenos cristianos, definidos, declarados. Contra viento y marea. Porque al final de los tiempos, oigan bien, la fe está o habrá de estar seriamente amenazada. Póngale cuidado. Porque al final de los tiempos, momentos inmediatamente previos a la venida del Señor, al arrebatamiento de la iglesia, y creo que son estos tiempos, la fe habrá de estar o está seriamente amenazada. La iglesia de Filadelfia, 1. La iglesia de Laodicea, 2. Por lo visto, una tenía fe. Es lo que nos dice el Señor en San Lucas. Esta palabra es muy importante. Después de enseñarnos este pasaje tan hermoso sobre la necesidad de orar, Señor, ayúdenos a ser hombres de oración. Ayúdenos. Y debemos decirle, hermanos, como le dijeron los discípulos al Señor, enséñenos a orar. Yo mismo le estoy diciendo al Señor, enséñame a orar, Señor. Pastor, ¿usted no sabe orar? Alguien dirá, pastor, entonces usted no sabe orar. No, puede surgir la pregunta.
Pero le estoy diciendo al Señor, enséñeme a orar, porque quiero ser un hombre de oración. Usted debe ser un hombre de oración, una mujer de oración. ¿Me están escuchando? Enséñenos a orar. Porque la oración, como la asistencia a la iglesia, es un asunto de necesidad. Como la necesidad de pasar por el comedor. ¿Por qué pasa usted por el comedor 3 veces al día? 3 veces no, pastor, 5. Uno picotea mucho. ¿Por qué pasa uno por el comedor 3 veces al día? ¿Por qué? Porque necesita uno, ¿de acuerdo? Porque uno necesita. ¿Qué necesita? Alimentar el cuerpo. ¿Y qué estamos haciendo en la iglesia? Alimentando el espíritu, alimentando la fe, alimentando la nueva vida en Cristo. Entonces, congregarnos, asistir a la iglesia, orar, es un asunto de necesidad. Spurgeon dijo que orar debe ser como respirar. Aquel hombre inglés que vivió 250 años atrás dejó unas enseñanzas maravillosas, preciosas. Le dijo a sus estudiantes del Instituto Bíblico: si en verdad Dios os llamó a ser sus ministros, si en verdad Dios os llamó a ser sus ministros, no os rebajéis a ser el rey de Inglaterra. Un hombre que tenía claras las cosas. Y él dijo que orar debe ser como respirar. ¿Me están oyendo? Continuamente, constantemente la oración. Y es lo que Pablo nos dice. Y el Señor nos dice acá: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Debemos cuidar la fe, ser una iglesia de fe en Cristo y en su palabra. Ser cristianos, por favor, individualmente y por supuesto colectivamente, de fe en Cristo y en su palabra. Llenarnos de la palabra, creer la palabra, recibir la palabra. Dios me guarde y le ruego que me guarde. Si le enseñara algo equivocado, yo sería culpable y responsable de ello. Dios, guárdame, te lo suplico de rodillas. Al enseñarle la verdad, me siento bien porque les estoy enseñando la verdad. Créanla, recíbanlo, ámenlo y vivamos en función de la palabra. ¿Me están escuchando? Vivamos en función de la palabra. Usted hoy debe salir de acá siendo un vigilante de su fe cristiana, siendo un vigilante de su fe en Cristo y en la palabra, de sí mismo, siendo un vigilante de sí mismo. ¿Por qué? Porque el pastor me recordó lo que la Biblia dice. Y entonces usted, yo mismo también y usted también va a salir siendo un vigilante de su vida cristiana. ¿Por qué? Porque el pastor me enseñó eso. Porque el pastor hoy predicó, porque el pastor hoy enseñó, porque el pastor hoy nos recordó la palabra. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿A ustedes no les parece que la respuesta está implícita? Señor, que seamos parte de ese cúmulo de hombres y mujeres que te estamos esperando, Señor. Estamos viviendo tiempos peligrosos, iglesia. Estamos viviendo días y tiempos peligrosos para la fe cristiana. Estamos viviendo tiempos peligrosos para la vida cristiana. Mucho relax, mucho reposo, mucha tranquilidad.
Dios, gracias y ten misericordia, cero persecución. Gracias, gracias y sosténganos siempre en ti, cero persecución. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Esto se cumplió en la gran diáspora de los judíos. Roma mató y deshizo a los judíos como él quiso. Esa palabra se cumplió allí en el año 70, ustedes ya lo saben. Y entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Este capítulo tiene dos cumplimientos: años 70 y tiempos del arrebatamiento de la iglesia. Escúchenlo. Tiene dos cumplimientos este capítulo de Mateo 24. Años 70 y tiempos previos al arrebatamiento de la iglesia. Para que nos ubiquemos en la palabra del Señor. Escúchenme. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Creo que este versículo aplica a los tiempos previos al arrebatamiento. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, la fe de muchos se enfriará. Porque la maldad se ha multiplicado muchísimo. El pecado ha aumentado muchísimo. La iglesia ha bajado calidad. La iglesia ha bajado fervor. Dios está llamando a la iglesia en Colombia a mantenernos humillados delante de Él. Dios nos decía que nos dio gracia y que nos libró de caer en manos equivocadas. Pero ha pedido y sigue pidiendo humillación y búsqueda de parte de la iglesia delante de su presencia. Tenemos que seguir humillándonos delante de Dios. ¿Me están escuchando? Tenemos que seguir buscando su favor. ¿Se acuerdan? Joel capítulo 2, versículo 12 en adelante. Dracma perdida que la iglesia debe recuperar. Dracma perdida que la iglesia debe recuperar. Y le pido a Dios que nos conceda recuperar esa dracma y ser una iglesia de ayuno, lloro y lamento delante de su presencia. Ayuno, lloro y lamento y vigilia delante de su presencia, llorando delante de su presencia. Temas como en vía de extinción, ¿no? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermano, cuidado con su entorno. Cuidado con su campo de vida. Dios lo guarde, hermano, hermana. Dios le bendiga, Dios lo guarde. Dios nos guarde a todos. Dios nos guarde, Dios nos bendiga, Dios nos guarde, Dios nos cuide. Él esté en el centro de nuestra vida, en el campo de nuestra vida. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría, la fe de muchos se enfriaría. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, mas el que permanezca hasta el fin, más el que permanezca, más el que persevere, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y Pablo a Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, y nos lo dice a nosotros en esta mañana: ten cuidado de ti mismo. Recibamos esta palabra para todos.
Pablo le dice a Timoteo 2000 años atrás, de hoy atrás, pero el Espíritu Santo nos la dice a nosotros hoy, para nosotros hoy: ten cuidado de ti mismo. Tengamos cuidado de nosotros mismos, tengamos cuidado. Y de la doctrina está siendo, hermanos, golpeada. Y es lo que Pablo le dice acá a Timoteo en su segunda carta, como lo hemos visto muchas veces: porque vendrían tiempos cuando no sufrirían la sana doctrina. Vendrían tiempos cuando no les gustaría la sana doctrina, el buen alimento, la buena palabra espiritual, la buena predicación, la buena enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarían de las personas el oído de la verdad y se volverían a las fábulas. Por eso nos dice el apóstol: ten cuidado de ti mismo. Y es lo que Dios nos dice en esta mañana. No sé cuántos reciben esta palabra. Yo la recibo. ¿Y cuántos la reciben en esta mañana? Tengan cuidado, tengamos cuidado de nosotros mismos. Iglesia, ten cuidado de ti mismo. Hermano en Cristo, ten cuidado de ti mismo. Autovigílese, automírese, autoexamínese, autocuídese. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La doctrina, como que no podemos salir de ahí. Y así no aprendiéramos nada más, escúcheme en esto, así no supiéramos nada más de la palabra, con ello no sería suficiente. Con ello no sería suficiente, escúcheme en esto, así no conociéramos nada más de la palabra, con la doctrina que está ahí, está el cuadro de honor de la palabra, no sería plenamente suficiente. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Sí ve la garantía que hay? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La fe en Cristo y en su palabra, yo y ustedes, escúchenme en esto, debemos cuidarla. No permitir que nada ni nadie le desenfoque la fe, su fe del Señor y de su palabra. No permitir que nada ni nadie le desenfoque la fe en Cristo y en su palabra. No permita que nada ni nadie, nada ni nadie. Pastores, que esto, pastores, que esto, pastores, que esto. No fue Cristo, no fue el Señor, fue el hombre, fue una persona, no fue Cristo. Y seguimos amando a Cristo. ¿Me están escuchando? No permita que nada ni nadie le desenfoque su fe del Señor y de su palabra. Debemos cuidarla, debemos blindarla. Ya lo decía, porque hay mucha contaminación que quiere permear la fe, que quiere permear la fe del cristiano. Hay mucho virus que quiere permear la fe del cristiano. Tenemos que blindarla. Mire, blindarla de pasta a pasta. Ahí está nuestra fe, en este santo y sagrado libro. ¿Me están escuchando? Debemos que blindarla, cerrarnos, protegerla y conservarla, y no permitir que nada ni nadie le dañe su fe en Cristo y en su palabra. Alguien lo golpeó, alguien lo miró mal, no le ponga cuidado a eso, no sea bobito. No permita que nada ni nadie nos dañe la fe en el Señor y en su palabra. ¿Cómo se cuida la fe? Cerrando los ojos y los oídos al mundo exterior. Qué ejercicio tan sencillo pero tan práctico. Cerrando los oídos y los ojos al mundo exterior. En mi opinión, el mundo, el sistema del mundo,
es antidios, ¿cierto? Es antidios, está más bien en contra de Dios y está preparándole el camino al anticristo. La cosa más vertiginosa y plena, está preparando el camino al anticristo, porque el anticristo no va a gobernar mucho tiempo, va a gobernar 7 años, no va a ser mucho tiempo, y debe encontrar ya todo listo. Y los hombres le están preparando el camino al anticristo. Pero el mundo y el sistema es antidios. Y nosotros todavía estamos en este mundo. ¿Cómo le parece la batalla? O sea, tenemos que caminar así, mire, vivir así y caminar así. ¿Por qué mira tanto para arriba? Pues toca así. Porque si usted mira para los lados, se va a dar un totazo. Se puede dar un totazo. Le toca a uno mirar para arriba, hermano, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Por eso cantamos: más allá del sol. Más allá del sol está nuestra morada eterna. Aleluya. Y cuando estemos allí, nos vamos a gozar. Aleluya. Qué maravilla. Y pensar que eso puede suceder en cualquier momento. Aleluya. Eso puede suceder en cualquier instante. Gloria a Dios. Esa traslación puede suceder, iglesia, en cualquier momento. Y ustedes saben de qué estoy hablando. ¿De qué estoy hablando, iglesia? Del arrebatamiento de la iglesia. En cualquier instante puede suceder. Alabanzas, de repente vamos a estar allí, exactamente más allá del sol, traspuestos, trasladados, arrebatados, transformados. ¡Qué gloria! Llegaremos a esa dimensión, a ese lugar. ¡Qué gloria, qué gloria, qué gloria, qué gloria, qué gloria! ¡Aleluya! ¡Qué gloria! ¡Qué gloria, qué gloria! Gloria a Dios, la que nos espera, lo que Cristo ha preparado para su iglesia. Bendito sea el Señor. Pero ¿cómo se cuida la fe? Cerrando los oídos y cerrando los ojos al mundo exterior. Hágame caso. De esta manera mantendremos la fe viva y sana en Cristo y en su palabra. Háganme caso. De esta manera yo mismo y ustedes mantendremos la fe viva y sana, sin bichos, sin cucarachas, sin moscos, viva y sana en Cristo y en su palabra. ¿Están oyendo? Háganme caso. Háganme caso. No saben la tranquilidad que siento al entregar esta palabra. Es una palabra sencilla, pero es palabra de Dios. Es una palabra sencilla, pero es una palabra de Dios y suficiente para alumbrar nuestro camino. Suficiente para alumbrar nuestro camino y alimentar nuestra fe. De esta manera mantendremos nuestra fe viva y sana, viva y sana. Ayer recordaba algo y viniendo hacia acá en el taxi, recordaba algo. Como les he dicho muchas veces, les sigo diciendo, y lo que recordé me hizo estremecer mi corazón y mi alma y mi espíritu y todo mi ser. Hablando de lo mismo, puedo recordar tantas personas o muchas personas que un día estuvieron sentados, o aún ministros, en sana doctrina, y hoy están en el mundo y otros están en doctrinas de error, porque un día dejaron contaminar su fe, porque un día su fe fue permeada, y hoy están muchos en iglesias palpablemente de error.
palpablemente, a todas luces de error. Y lo más espantoso, usted viera cómo se sienten. Dicen, ahora sí encontramos la verdad. Ahora sí encontramos la verdad. Y posiblemente el rendimiento y la estabilidad y los frutos que no le dieron a Cristo cuando estaban en la verdad, se los están dando ahora en el error, yo no sé a quién. Y mi corazón tembló. Y mi corazón se estremeció. Hermano, estamos viviendo tiempos peligrosos para la vida cristiana, para la fe cristiana, para la vida cristiana. El enemigo está luchando con toda, porque sabe que le queda poco tiempo. Está jugando la última carta, está jugando, peleando tal vez el último round. Que el Señor lo reprenda, que la sangre de Cristo lo ate, lo cancelamos en el nombre de Jesús, y que la sangre de Cristo nos guarde. Y usted y yo, recíbame en este consejo, nos toca vivir así delante de Dios, de rodillas, y si puede rostro en tierra. Si el abdomen le da, rostro en tierra, la frentecita en tierra, diciéndole: Señor, ten misericordia. Pastor, toca así, háganme caso. Cuando comprendí el tema de la misericordia, volvió a hacerme temblar la palabra. Es que la palabra me hace temblar, yo no sé a ustedes, pero a mí me hace temblar la palabra. Y esa palabra hizo cintura en mi vida. Otra cintura, porque la palabra ha hecho muchas cinturas en mí. Pero esa palabra hizo otra cintura en mi vida cuando comprendí el tema de la misericordia. Y sabe una cosa, iglesia, por favor, no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel de quien Dios tiene misericordia. Señor, estamos perdidos. Discúlpenme la expresión. ¿Quién pues podrá ser salvo? Estoy hablando la palabra del Señor. Pero entonces tenemos el remedio. Pidamos, no cesemos de pedir misericordia al Señor. ¿Me están escuchando? Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel de quien Dios tiene misericordia. Nos toca así: Señor, ten misericordia, no me sueltes, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. ¿Acaso el brazo no necesita del cuerpo? ¿Acaso el brazo no necesita del cuerpo? ¿Acaso mi pierna no necesita de mi cuerpo? ¿Qué pasaría si yo le dijera al brazo: te voy a separar, brazo, de mí? Si él pudiera hablarme, si tuviera boquita y pudiera hablarme, me diría: por favor, no lo hagas, yo te necesito. Así somos, necesitamos al Señor. ¿Me están oyendo? Para vivir, para permanecer en Él. Y recordaba viniendo hacia acá, y el día de ayer, como personas, vuelvo y digo, habiendo gustado de la palabra, de la buena doctrina, hoy están en lugares de error, palpablemente claros y definidos de error. ¿Por qué? Porque un día se descuidaron, algo pasó en sus vidas. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Darle gracias a Dios, afirmarnos en Él y pedirle que su gracia esté con nosotros. Cerrar sus ojos al mundo exterior, sus oídos al mundo exterior, para que su fe no sea contaminada. De esta manera mantendremos la fe viva y sana en Cristo y en su palabra. La palabra nos alimenta hasta la muerte y hasta la eternidad. La palabra nos alimenta y nos alimentará hasta la muerte y hasta la eternidad. Y en la iglesia, con el favor de Dios, con el favor de Dios, contando con su gran misericordia, usted y yo tendremos alimento espiritual hasta nuestra muerte, hasta la eternidad, hasta la muerte o hasta el arrebatamiento de la iglesia. La fe a menudo es probada abrasivamente, como se prueba el oro. El cristiano entra a prueba, de verdad que sí, a veces
A veces entra a prueba, pero espantosamente. Sé fuerte, hermano, aguante. Agárrese de Dios como Job. Agárrese de Cristo, de la palabra, como Job. Por A o por B, el cristiano entra a prueba. Porque en ocasiones somos probados así. ¿Y sabe por qué somos probados o para qué somos probados? Para que podamos sacar lo mejor de nosotros. En la prueba el cristiano tiene la oportunidad de sacar lo mejor de sí, de sacar de todo el bagaje cristiano, de todo el contenido cristiano y sacar lo mejor en ese momento. Tiene la oportunidad de sacar lo mejor. Y entonces cuando saca lo mejor, ha pasado la prueba. Cuando saca lo mejor de dentro, de todo el contenido cristiano, de todas las experiencias con Dios, de todo aquel encuentro con Dios, de toda aquella palabra que tiene, de toda aquella revelación de Dios que tiene, de todo aquel encuentro que ha tenido con Dios, ahí está guardado. Entonces en la prueba tiene la oportunidad de sacar lo mejor de Él. ¿Me estoy explicando? Saquemos lo mejor de nosotros en la prueba. Para Dios, saquemos lo mejor para Él. Dice la palabra que nuestra fe es probada como el oro. Y el oro, dice el apóstol Pedro, que aunque perecedero se prueba con fuego, así nuestra fe. Y luego dice en el versículo 9 que la finalidad de todo y la finalidad de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. ¿Ve? Esa es la finalidad de este conjunto, de toda esta operación, de todo esto que el pastor comparte martes tras martes, jueves tras jueves, viernes tras viernes, domingo en la mañana tras domingo en la mañana, domingo en la noche tras domingo en la noche. La finalidad de todo esto es la salvación de nuestra alma, que entre otras cosas es lo más importante, porque tiene vida eterna. Alabanzas, ¿cuánto le dan gloria al Señor? Aleluya, es lo más importante porque es de vida eterna, es de trascendencia eterna. Pero igualmente la fe en Cristo y en su palabra nos sostiene. En medio de la prueba, la fe en Cristo nos sostiene. Sí, Señor. La fe en su palabra nos sostiene. Esas promesas eternas me sostienen. Esas promesas del Señor lo deben sostener a usted. ¿Oyó? En Cristo nos sostiene, esa fe en Cristo nos sostiene. La fe en su palabra nos sostiene, lo deben sostener a usted. No deben sostener como Moisés se sostuvo, como viendo al invisible, como el náufrago que pudo nadar después de tantas horas de haber naufragado su embarcación hasta la roca. Y se comenta que le preguntaron cómo estaría de exhausto, frío y temblando, y temblaba mucho. Dijo: yo sí temblaba, pero la roca no temblaba. Yo sí temblaba, pero la roca no temblaba. Y usted sabe quién es la roca. La roca es Cristo, aleluya. Oh, mi Cristo, roca inconmovible de mi vida, roca inconmovible de vuestra vida, roca inconmovible de los siglos. Sí temblaba, pero la roca no temblaba. Y la roca es Cristo, y su palabra no tiembla, porque ella es la misma. Fe en Cristo y fe en su palabra. Vemos al hombre que edificó su casa sobre la roca. Usted sabe lo bien que le fue. Aleluya, fue golpeado, pero no cayó, no naufragó, porque estaba en Cristo y en su palabra. Hay vientos afuera, todos los vientos usted los recibe afuera. Los vientos, la lluvia, los ríos los recibimos afuera, porque la iglesia es un lugar, es un refugio, es un lugar de hermandad, es un lugar de paz, es un oasis, es un iglú en el polo, es un refugio en el desierto. Pero todos los vientos usted los recibe afuera. ¿Qué les dije? Las lluvias y los ríos, aún en la misma casa, en la misma familia. Cuidado con eso. En el trabajo, en la sociedad.
cerrar los ojos y los oídos al mundo exterior. Hágame caso. Y voy a utilizar a menudo esa palabra. Hágame caso. Voy a utilizarla a menudo. Hágame caso. Gloria al Señor. De esa manera usted y yo nos mantendremos sanos en la fe. Que afuera el mundo se está revolcando, que afuera están diciendo tantas cosas, qué sé yo, que tal alguien predicó y enseñó tal cosa. Yo no escucho nada, yo solo escucho en la iglesia. Que yo soy responsable ante Dios de lo que le enseño. ¿O yo? Yo soy responsable ante Dios de lo que le enseño, ante el Señor y ante ustedes. Dios, invoco tus misericordias. Invoco tu gracia y tu misericordia. Y por favor reciban la palabra, porque haciendo esto, dice la palabra, no caeremos jamás. Si esto enseñas a los hermanos, siento temblor, pero también siento paz. Si esto enseñas a los hermanos, tranquilo, pastor, serás buen ministro de Jesucristo. Pero sigue enseñando la palabra. Siento temblor por la responsabilidad, pero el Espíritu Santo me acabó de consolar. Si esto enseñas a los hermanos, como que me dice, tranquilo, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Me están oyendo? Y para ir terminando, ¿cómo se alimenta la fe? Ya vimos que hay que cuidarla, espero que esté claro. Usted tiene que cuidarla, tiene que depurar su fe de cualquier bicho, sacarlo. De cualquier dardo, coja un alicate y hálelo y saque cualquier dardo. Cualquier bicho, cualquier dardo, hay que sacarlo para mantener nuestra fe sana y viva en el Señor. ¿Cómo se alimenta la fe? Cada organismo tiene su alimento determinado y propio de su naturaleza, ¿de acuerdo? Los animalitos tienen su alimento, los pajaritos, el ganado, otro alimento propio de su naturaleza. Las máquinas, aunque son máquinas, pero necesitan un alimento, un aceite, un combustible propio de su naturaleza. El cuerpo necesita el alimento propio de su naturaleza, el alimento bendito que Dios nos da. Gracias, Padre, por tu fidelidad, por ese pan que nos provee con fidelidad. Gracias. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por ese pan que nos da con fidelidad? Me gustaría que levante su mano y le dé gracias a Dios. Hay personas en algunas partes del mundo que van a las veras del camino y recogen hierba y comen. Van a las basuras y yo no sé qué sacan de allí, pero de allí se alimentan. Dios, gracias por tu fidelidad. Recibe nuestra alabanza y nuestra gratitud. Tú eres bueno y tú eres fiel. Gracias por tu gran fidelidad. Gracias, Padre, gracias porque tú eres bueno en gran manera. Síguenos guardando y salvando hasta la eternidad por Jesucristo nuestro Salvador. Mire usted, hermanos, el cuerpo necesita su alimento propio de él, pero ese alimento del cuerpo no le sirve al espíritu. Oigan esto, no le sirve al espíritu. Pastor, ¿de qué está hablando? Ese alimento del cuerpo no le sirve al espíritu. Porque el alimento material es para la materia y el espíritu necesita otro alimento propio de él. ¿Están oyendo? Qué sencillo, pero qué importante. Necesita otro alimento propio de su naturaleza. Permítame ayudarle. Y si alguien está siendo edificado, soy yo. Gracias, Señor. Vea usted. Espero que usted también esté siendo edificado en esta mañana. Si alguien está siendo edificado, soy yo. Entonces cada organismo necesita su alimento propio de su naturaleza. Y el espíritu necesita alimento espiritual. Lo espiritual a lo espiritual. ¿Sabe cuál es el alimento de la fe, el alimento del espíritu? La palabra. A seguir leyendo la palabra, mis hermanos. A seguir leyendo la palabra. Ámela. Gracias, Señor, gracias. Ámela.
ame la palabra, coma la palabra, mastíquela y créala. Y lo que no entienda, pregúntelo. ¿Cierto? ¿Cierto? Lo que no entienda, pregúntelo. Pregúntelo. Y si yo no sé, si sé, con mucho gusto lo nivelo. Y si yo no sé, le digo, tranquilo. Aquí hay personitas muy ilustradas en la palabra, están los líderes. Y nos nivelamos en el conocimiento. Lo que no entienda, pregúntelo. Pastor esto, nos nivelamos en el conocimiento y vamos a hacer una iglesia fuerte y unificada, firme en la fe, y cierre los oídos y los ojos al mundo exterior, a guardar la palabra, a amar lo que hemos creído, a creer lo que hemos creído, a creerlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos muramos, ¿cierto? Como les he dicho muchas veces, si el tiempo lo diera y muriéramos y el Señor todavía no hubiera venido, que creo que somos la generación del arrebatamiento. Creo que somos la generación del rapto. Pero si el tiempo lo diera, y le pido permiso al Señor para decirlo, cerraríamos los ojitos ya en el momento de la muerte, confesando a Cristo como nuestro Señor y Salvador, confesando a Cristo con nuestra boca, confesando sus promesas, porque fiel es el que lo ha prometido, porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¡Aleluya! Él es el que vino y venció al mundo, al pecado y a la muerte. ¿Cómo le parece? Y dijo el Señor: y yo les doy vida eterna y nadie los arrebatará de mi mano. Y cuando cerráramos nuestros ojos acá, lo primero que iríamos a ver es su rostro, es su gloria, es la nueva Jerusalén, es el paraíso de Dios. Y nos sumaríamos a los millones y millones de redimidos que ya han llegado primero que nosotros. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Alimento de la fe, alimento del Espíritu, la palabra. A amar la palabra, a leerla, a amarla y a creerla. Gloria al Señor. Segundo alimento del Espíritu, la oración. Dios nos da 24 horas al día y nos permite comenzar el día. 2 de la mañana, a veces uno está despiertico, el Señor lo despierta a uno. 3, 4. Aprovechemos esa oportunidad. Si no puede a esa hora, 6, 7, qué sé yo, pero oremos en abundancia durante el día. Su vida cambiará, su vida se llenará de Dios. Usted sentirá la presencia de Dios en su vida y usted se fortalecerá y vivirá así en el Espíritu. La oración, el ayuno, bendito ayuno. Gracias al Señor por el ayuno. La asistencia a la iglesia. La asistencia a la iglesia es un asunto de necesidad. Cómo me gustaría que usted entienda esto. Es un asunto de necesidad, de que yo necesito congregarme, de que usted necesita congregarse. Necesitamos congregarnos. Tener espíritu obediente, eso hace que el espíritu mantenga bien alimentado y respaldado por Dios. Espíritu obediente, estar dispuesto a obedecer. Otro alimento del Espíritu, el servicio a Dios. A Dios hay que servirle. Dios nos dio a todos talentos, ¡prum!, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. A uno le dio 5 talentos. Yo no sé quién ha recibido 5, pero repartió a unos 5, a otros 2 y a otros 1. A cada uno conforme a su capacidad de manejo, de administración, de dominio, de desarrollo. Pero a todos nos dio y se fue lejos. Iglesia, en este momento estamos en la existencia y en la vivencia de ese versículo. Y se fue lejos. Pero después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Un día el Señor nos va a pedir cuenta del talento que recibimos. ¿Qué hizo Henry con el talento que te di? Con el ministerio, con el don de la palabra, con el ministerio que puse en tus manos, con la iglesia. Por favor, acatemos la palabra y nos irá bien a todos.